Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta y última sesión de este tercer y último módulo de nuestro curso de Introducción a la Historia de las Religiones. Ha sido un largo recorrido que nos ha tomado pues casi 4 meses con estas sesiones semanales y sus breves interrupciones. Y hoy nos toca continuar lo que estábamos discutiendo la sesión anterior sobre el tema de la religión en la actualidad. Nos estamos enfocando particularmente en la situación de la religión en la actualidad en Occidente. Entonces, si les parece bien, con gusto comparto mi pantalla y comenzamos nuestro recorrido, que, como es costumbre, inicia con una breve recapitulación para retomar el tema en donde nos quedamos. Y buena parte de lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior fue centrarnos en esta gráfica y en las implicaciones que ello tiene en particular en función de que nos anuncia que en el 2020 el Pew Research Center llega a la conclusión, después de hacer un gran análisis internacional, que uno de cada cuatro seres humanos, casi uno de cada cuatro, el 24,2% de la humanidad, se declara como no religiosamente afiliado, religiously unaffiliated en inglés. De tal manera que al momento de medir las prácticas religiosas de la gente en el mundo, se termina concluyendo que la religión más practicada en el orbe es el cristianismo, seguido por el islam, seguido por este grupo grandísimo y creciente en muchas regiones del mundo de personas que dicen no practicar ninguna religión, y en cuarto lugar, el hinduismo. Entonces es interesante, ¿no? Porque tenemos, por lo tanto, dos religiones monoteístas, una religión politeísta y un grandísimo grupo de personas que se dicen ajenos a cualquier religión. Y bueno, pues ese fue nuestro punto de partida. A continuación también explicábamos que esto es algo que de manera distinta está creciendo notoriamente en todos los continentes, este fenómeno de la increencia. Y también decíamos que no con los mismos porcentajes de avance en el periodo de los 10 años que mide este estudio del Pew, pero sí de manera particularmente dramática en el caso del norte de América, acelerada, crece en un 92,3% en tan solo 10 años el número de personas no afiliadas, seguido por el universo latinoamericano y por los universos europeo y africano, ¿no? Entonces, es un fenómeno creciente, significa que pues no está cejando, ¿no? Y no obstante lo anterior, como veíamos en otras gráficas en la sesión anterior, veíamos que buena parte de la increencia de las personas que no creen en el mundo están concentradas en China y después en el universo occidental, en particular en los Estados Unidos y en Europa, viéndolo ya en términos de números absolutos. En el caso de Occidente, donde la religión más practicada es el cristianismo, la pregunta de por qué la gente deja de practicar su fe se respondía en la sesión anterior echando mano de un análisis realizado por la Iglesia Católica. Y entonces yo les presentaba este estudio de Going, Going, Gone de hace unos años, 2018, si no mal recuerdo, y veíamos que el motivo más común es decir, pues no comparto las creencias, el problema está con el sistema de creencias, sumando el 38,9% que dice no estoy de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, con el 16,7% que dice no creo en la religión, creo que hay muchos caminos para la vida plena, pues eso nos da una visión de los motivos principales, más del 50% de por qué la gente deja de asistir a las actividades propias de alguna denominación religiosa, en este caso la cristiana y en concreto la católica. Bien, aún en nuestra recapitulación explicábamos que este era un fenómeno que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos y que si echábamos la mirada hacia atrás encontraríamos en la Ilustración un punto de quiebre importante en el desarrollo, en el surgimiento de este fenómeno de increencia generalizado. Cuando hoy la gente dice
no creo en lo que la iglesia enseña. En muchísimas ocasiones con lo que nos topamos es con una especie de contrapunto entre, por un lado, lo que la iglesia y cualquier iglesia enseña con base en la fe y una interpretación del mundo que lo que hace es tomar las tesis de la Ilustración diciendo nuestra vida no tiene que estar guiada por un sistema irracional de creencias, sino que tiene que estar guiada por la razón, luego entonces tiene que estar guiada por la ciencia. Y esa visión del mundo pues es impulsada por la Ilustración y va derivando en una creciente secularización de todos aquellos lugares donde la Ilustración va dejando huella, en particular en el occidente industrializado. Entonces, estas ideas derivan y pues, la consecuente transformación de la realidad con las aplicaciones técnicas de la ciencia que generan una sociedad capitalista, materialista, etcétera, terminan alimentando en conjunto un estilo de vida que pues más bien está definido por eso, por el abandono de las creencias y prácticas religiosas en los así llamados procesos acelerados de secularización que se están viviendo en muchos lugares. Y si no me recuerdo, aquí fue donde nos quedamos. Decíamos, bueno, pues a raíz de todo esto, en particular en Occidente, nos topamos con que lo que hasta ahora había sido un universo preponderantemente cristiano, dividido en distintas creencias cristianas en función o en virtud de la Reforma Protestante en el 517 y la partición del cristianismo en distintas denominaciones, decía, en ese universo que había venido siendo preponderantemente cristiano, de repente las cosas empiezan a cambiar. Se conservan las religiones tradicionales, que insisto, estamos hablando de las distintas denominaciones cristianas, dependiendo del lugar de Europa o Estados Unidos del que estemos hablando. Pero luego también surge un grupo de personas muy inspirados por las tesis de la razón científica que dicen claramente hay un Dios, el universo está ordenado racionalmente y eso tiene como origen una inteligencia que lo ha creado todo, pero ese Dios es un dato más del universo que no tiene ninguna vinculación personal con nosotros, no hay una revelación, no hay creencias que tengamos que asumir, no hay dogmas en los que tenemos que creer, más allá de lo que nuestra razón puede constatar con respecto al universo. Dios existe, es creador, ha creado el mundo, creó un mundo perfecto, ese mundo nos es cognoscible por medio de la razón, Dios prácticamente desaparece de la escena, es como si no existiera de manera práctica, existe y por ello la categoría de este conjunto de ideas se denomina deísmo, pero en la práctica estamos solos y abandonados a nuestro propio instrumento fundamental de contacto y comprensión del mundo, que es la razón, para poder explorar el universo creado y hacer de él lo que nosotros queramos. Hay quienes de plano dan un paso más y ya se declaran agnósticos, yo no sé si Dios existe o no, o se declaran ateos, Dios no existe. Dios no existe, Dios es un supuesto que se utiliza para explicar aquello que por ahora no habíamos podido explicar, porque no teníamos el método científico, pero hoy que tenemos el método científico ya no necesitamos de fantasías y podemos enfrentar la realidad y llegar a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Entonces, en Occidente comienza un proceso que al principio es minoritario y que ahorita ya está alcanzando una presencia muy significativa en muchas sociedades. Es este proceso, decíamos, de creciente ateísmo o agnosticismo que en los últimos tiempos además se ha vuelto militante. Lo digo ahora para que no se me olvide después, pero el ateísmo ha cambiado a lo largo del tiempo. Al principio, aquellos que se declaraban no creyentes o agnósticos solían conformarse con que se les dejase ejercer su conciencia en libertad. Eran promotores, por así decirlo, de la libertad religiosa en el sentido de que pedían de que no se incidiese en el interior de su sistema personal de creencias, que se les dejase no creer.
Pero en los últimos años han surgido corrientes ateas que se han vuelto profundamente militantes. Es lo que se conoce como el nuevo ateísmo, con algunos eh, autores detrás que están atacando conscientemente y agresivamente la noción de la existencia de un Dios, ¿no? Entonces, el ateísmo también cambia y hay distintas escuelas y maneras de vivir el ateísmo y el agnosticismo. Pero concentrémonos en lo demás. Vamos por ahora a centrarnos un segundo en el tema del deísmo. Esta es la definición que nos da el diccionario de la Real Academia. Doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo, ¿no? O sea, yo creo en Dios y creo que Dios es creador, creo el universo y lo creo de manera ordenada, racional, extraordinaria, maravillosa, pero ese Dios y yo no tenemos ninguna relación y más bien yo estoy abandonado ante el mundo con este instrumento poderosísimo que es la razón para comprender ese mundo y sujetarlo a mi voluntad. Cuando se suele hablar de esta imagen de Dios, pues no es raro que se le venga a uno a la cabeza esta pintura de William Blake, que fue un romántico, es decir, reaccionó en contra de la Ilustración en el siglo XIX y no obstante a la hora de retratar sus distintas visiones de los dioses, se da cuenta de que hay una versión de Dios, que es precisamente la que propone el deísmo, donde Dios es una especie de gran arquitecto, ¿no? Impersonal, distante, sin ninguna vinculación por nosotros. Olvidémonos de que manda a su hijo, de que da sus mensajes, de que manda al arcángel Gabriel a ver al profeta. No olvídense todo lo que tenga que ver con revelaciones, y no obstante la noción de un Dios creador sí es cognoscible por la razón. Y entonces Blake capta así a este Dios que con una especie de escuadra está ordenando el mundo racionalmente, ¿no? Hay otro dibujo de Blake que después nos permite ver cómo es tarea del hombre descifrar ese universo. Este universo que lleva por título Newton, perdón, este dibujo que lleva por título Newton, nos presenta a Isaac Newton, uno de los grandes promotores de la ilustración, de la razón científica, que está precisamente echando mano de una escuadra, de un compás, para él mismo también ir haciendo sus mediciones y estar comprendiendo ese mundo que Dios ha creado. Entonces tienes al Dios creador racional y al ser humano racional que echa mano del método científico para comprender la creación. Pero entre los dos no hay ninguna vinculación, no hay ninguna relación. Este Dios no es padre, este Dios no es hermano, como los seres humanos podrían ver a un Cristo que ha asumido su propia naturaleza, etcétera. Todo eso no existe aquí, ¿no? Estamos ante la visión fría de un Dios creador y distante. Entonces, volviendo al proceso histórico, ¿no? Sigue habiendo muchos cristianos en Europa, en América. Algunas personas abrazan las tesis del deísmo en función de que creen que son compatibles con su recién abrazada visión de la ciencia y de la razón científica, y otros de plano niegan la existencia de Dios o se pronuncian incapaces de resolver la pregunta de si Dios existe o no. Pero, y esto es muy importante, y también algo de esto dijimos al final de la sesión anterior, resulta que hay una cuarta opción, que es la de las creencias alternativas, que empiezan a difundirse de manera muy amplia, precisamente en el contexto de la Ilustración, y que podemos agrupar en la noción del esoterismo. Las religiones esotéricas son las religiones secretas, el universo de lo oculto, de lo alternativo. Y entonces hay una especie de contradicción o enfrentamiento entre las religiones tradicionales, exotéricas, que enseñan a todo el mundo lo que creen y que están a la vista de todos, y después un universo esotérico que se vive en lo privado, en la oscuridad, en la soledad, o en los grupos pequeñísimos que generan cultos, etcétera. Y en la modernidad resulta que este énfasis en
la ciencia y estas dinámicas propias del cristianismo en el contexto de la Reforma abrieron una rendija para que también se empezasen a desarrollar estas creencias esotéricas que son tan poderosas hasta el día de hoy. El diccionario dice de lo esotérico, y nos da varias definiciones, que es lo oculto, lo reservado, lo que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. Lo relaciona con una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. Luego nos remite a los orígenes del esoterismo en la antigüedad y nos dice que es dicho de una doctrina de la antigüedad que era transmitida por los filósofos solo a un reducido grupo de discípulos o número de discípulos. Entonces, todo este universo de las religiones alternativas, déjenme decirlo así, distintas al cristianismo, al judaísmo, al islam, al hinduismo, al budismo, al confucianismo, todo este otro universo que va cobrando cada vez más fuerza y va desarrollándose en su variedad progresivamente en la historia es lo que denominamos aquí esoterismo, ¿no? Decíamos lo oculto, lo reservado, lo que poquitos saben, este afán de decir, no me la creo, ¿no? Lo que la iglesia enseña es solo una parte o es superficial, hay algo más que saber, hay algo debajo, hay algo detrás, y entonces es esta búsqueda, insisto, ¿no? De lo alternativo, de lo distinto. Esto es muy importante porque entonces resulta que en esta categoría de los eh, religiosamente no afiliados, hay un montón de personas que no es que no tengan creencias sobrenaturales o espirituales, las tienen, pero no entran en ninguna religión establecida, en ninguna religión tradicional. El propio estudio de Pew lo dice en la sección dedicada a la desafiliación religiosa. Traduzco al vuelo el recuadro que apareció ahí en rojo. Dice, aquellos que no están religiosamente afiliados no necesariamente han dejado de tener algunas creencias religiosas o participar en algunas prácticas religiosas. Nuestro estudio demuestra que hay muchas personas que ya no pertenecen a una iglesia, pero que todavía tienen creencias y prácticas religiosas y participan en actividades religiosas o espirituales. Por ejemplo, el 54% de los que se declaran no religiosamente afiliados en los Estados Unidos creen en Dios o creen en algún tipo de espíritu universal. Y el 69% es altísimo, el 9% de los no afiliados, que son el 24,2% de la humanidad, sé que estoy generalizando, pero eh, por ahí va el asunto, creen que los seres humanos tienen alma o espíritu, además de una dimensión física. Entonces resulta que los no afiliados no son todos ateos. Es decir, que no por negar las religiones tradicionales vas a caer necesariamente en el deísmo, en el ateísmo o en el agnosticismo. El deísmo, para efectos prácticos, se liga aquí con ateísmo y agnosticismo porque en el ateísmo Dios no existe, en el agnosticismo no sabemos si existe, entonces no tenemos ninguna relación con él, y en el deísmo sí existe, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces son los universos donde lo sobrenatural no tiene un lugar en la vida de los seres humanos. Pero entonces decía, no por negar las religiones tradicionales, que en Occidente sería principalmente el cristianismo, uno necesariamente va a acabar siendo un racionalista científico puro, ya en su versión deísta, en su versión agnóstica o en su versión atea. Eh, y por lo tanto vivir su vida estoicamente centrado en únicamente los descubrimientos de la razón, sino que resulta que hay millones y millones de personas que viven esta apertura o este distanciamiento de las religiones tradicionales no en una clave racional, sino al contrario, siguen viviéndolo en una clave que podemos denominar en sentido amplio fideísta, pero que es en realidad esotérica. Y entonces me pareció fuerte, ¿no? Y estuve pensándolo un rato y leyendo más al respecto, decir que la gente sigue teniendo fe, pues no sé si, como solemos ligar profundamente la noción de fe con la noción de revelación, la noción de revelación con la noción de un Dios,
o dioses, pues entonces tal vez de lo que hay que hablar es de convicciones espirituales, sobrenaturales, ¿no? Y resulta que son millones y millones de personas las que están en este universo del esoterismo. Eh, en fin, ¿no? El otro día fui aquí a la farmacia que está en la esquina y mientras estaba en la fila para pagar, ya ven que suele haber secciones ahí de revistas para entretener al cliente, y me topé con este número de la National Geographic que se titula Secretos de lo Sobrenatural. Y a continuación, el subtítulo me pareció súper revelador. Atrévete a descubrir la verdad, ¿no? El esoterismo lo que dice es, todo esto que te enseñan es pura manipulación, ven a conocer la verdad, que está al alcance solo de unos pocos en estos círculos privilegiados de transmisión de convicciones y de prácticas, de ejercicios, de experiencias que te van a permitir entrar en contacto con lo sobrenatural, tal y como realmente es. Entonces, según este análisis que estamos haciendo, pues resulta que del surgimiento de la ilustración y la razón científica y de la lucha por tratar de encontrar explicaciones racionales a todo lo que sucede en el universo, no solamente se dividió el universo de las creencias entre los que siguieron practicando el cristianismo u otra religión tradicional, como el judaísmo o el islam, y el universo secular de los agnósticos y los ateos, o estos deístas que pues, ya no caen dentro del cristianismo ni practican religión alguna, sino que hay una tercera categoría que es la del universo del esoterismo, que tanta presencia tiene hoy en el mundo y en particular en Occidente. Entonces, digamos algo al respecto, porque ha tenido su propia historia, incluso que antecede el surgimiento de la Ilustración. De entrada, tiene fundamentos remotos. Hay sistemas de creencias antiguos que son recuperados al momento de generar los sistemas de creencias o de proponer las creencias que promueve el esoterismo occidental. Entonces, entre sus antepasados más remotos están de entrada pues, las religiones precristianas, el paganismo precristiano, del cual en ocasiones se toman dioses, en ocasiones se toman prácticas, ¿no? Por ejemplo, yendo al antiguo Egipto y abrazando los universos de la magia y de la alquimia. Todo eso viene desde esa época. Luego, ya en tiempos del desarrollo de la cultura cristiana, también habrá un montón de enseñanzas que caen dentro de la categoría de las herejías, desviaciones del cristianismo, a las que estas visiones esotéricas van a estudiar y de las cuales van a tomar ideas y prácticas. En concreto, en el universo de las herejías cristianas hay una herejía de los primeros siglos de la antigüedad que se llama el gnosticismo, esta propuesta de que lo que nos enseña la iglesia y lo que leemos en la Biblia sobre Jesús es en realidad la versión, déjenme decirlo así, para niños, pero que existe en realidad una serie de enseñanzas secretas que son las verdaderas, que solo conocen unos poquitos, los iniciados, los que conocen la verdad de las cosas, los que tienen acceso a la gnosis, al conocimiento cierto y puro, y que después se ligaban con otras ideas propias del paganismo que terminaban proponiendo un universo eh, maniqueo donde hay un principio de bien absoluto y un mal absoluto que están en conflicto. Y entonces el gnosticismo en realidad era una especie de religión que partía del cristianismo, pero luego lo transformaba en algo distinto y la iglesia se apresuró a decir, eso no es cristianismo, ¿no? Al Papa Francisco solía decir que hoy vivimos una época de neognosticismo, ¿no? Porque alteramos el cristianismo para proponer cosas que no. Bueno, y luego también hay una constante atención desde Occidente hacia las religiones orientales y de ellas se toman muchos elementos, ¿no? eh, ya de creencias, ya de prácticas. Me llamó muchísimo la atención el otro día,
viendo una entrevista en la televisión a un artista muy famoso, al que se le acaba de hacer un documental que se estaba promocionando y por eso la entrevista, el entrevistador le dice, oye, me conmovió mucho cuando hablaste de la muerte de tu hermano. Y me gustó mucho lo que dijiste con respecto de la muerte. Y el artista entrevistado comenzó a lanzarse con una teoría de la muerte que claramente era de origen oriental, que de lo que hablaba era de tesis que coinciden con el budismo, con el hinduismo, sobre el yo como una especie de halo de conciencia que en realidad es mera apariencia y que termina fundiéndose con el todo y todos estamos conectados en la conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, digo que cada quien crea lo que quiera, pero lo interesante de esto es que era un artista norteamericano entrevistado en un foro de los Estados Unidos que a la hora de presentar su visión de la muerte y del alma, en realidad de lo que está hablando es una serie de tesis orientales que la humanidad en Occidente ha conocido a lo largo de los siglos y en las que siempre ha encontrado motivo de fascinación. Y todo esto simplemente es como estos lugares de origen de un conjunto de creencias que después se va convirtiendo en prácticas, en escuelas, en organizaciones, en grupos en Occidente y que se van pasando de generación en generación. Cuando la Reforma Protestante, al debilitarse el poder de la Iglesia Católica, la presencia universal de la Iglesia Católica, que tenía pues como una de sus tareas el velar por el mantenimiento de la ortodoxia en lo que al magisterio se refiere, se abrió una ventanita por donde empezaron a surgir algunas de estas corrientes esotéricas. Una de las primeras es todo el universo de los Rosacruces, la práctica de la alquimia, una reinterpretación de la noción de la ciencia para plantear el camino hacia un conocimiento cierto del mundo. Y eso después en la Ilustración sirvió de punto de partida para la creación de sociedades secretas que se tornaron eventualmente en lo que conocemos como la masonería. Estoy resumiendo porque hay muchísimas corrientes de estas en estos periodos y solo menciono como algunas muy insignes, ¿no? En el siglo XIX todo esto después derivó en la convicción de que el alma de algunos difuntos permanecían en el mundo y que uno podía entrar en contacto con ellos y eso abrió la puerta a la práctica del espiritismo que fue muy difundido en Europa, en América, en Latinoamérica durante mucho tiempo. Y después también surge en algún momento una corriente que se conoce como del nuevo pensamiento, el New Thought, que es esta noción de que la realidad corresponde a los dictámenes de la conciencia, de tal manera que si tú quieres que te suceda algo, pues entonces lo que tienes que hacer es pensarlo, desearlo, abrazarlo plenamente en tu interior y la realidad lo materializará. Hay mucha gente que cree en eso hoy en día y esos son corrientes esotéricas que empezaron a gestarse en el siglo XIX. Finalmente, en los siglos XX y XXI, eh, el proceso no termina, al contrario, ¿no? Conforme va disminuyendo la práctica de religiones tradicionales, en concreto el cristianismo, ya dijimos, ¿no? Algunos abrazan esta visión científica y entonces en consecuencia se vuelven deístas, agnósticos o ateos, pero muchísimos otros empiezan a desarrollar prácticas o creencias que se vinculan con lo que se suele llamar el neopaganismo o todo el universo de creencias que cae dentro de la denominación genérica de la nueva era, el New Age. Y entonces hay una vuelta a divinidades y figuras del pasado, ¿no? Hay quienes están haciendo renacer las prácticas y los rituales de los celtas y de los druidas, y hay quienes están yéndose al pasado para practicar la brujería, y hay quienes están yendo a retomar las creencias de los pueblos nórdicos, y generan una serie de rituales y de prácticas y de comunidades que están basados en esas creencias del pasado. Pero luego también hay desarrollos ulteriores vinculados, insisto, con estas antiquísimas tradiciones que le dan muchísimo peso a la astrología, la noción de que existen ciertos ayudantes que pueden ser ángeles, arcángeles, espíritus, nuestros propios ancestros, maestros espirituales, también la presencia y el uso de energías que uno puede
poner a su servicio, controlándolas, etcétera, ¿no? Es un mundo de creencias no organizadas, no es un conjunto compartido de creencias del que se siga un sistema definido de convicciones religiosas o morales. Al contrario, es una especie de mercado amplísimo donde cada quien va tomando lo que quiere y le conviene, tratando de construir una visión alternativa del mundo que no sea la de las religiones tradicionales ni la del ateísmo o el agnosticismo o el deísmo que negarían cualquier existencia de lo sobrenatural o de lo espiritual, ¿no? Entonces, ya vemos que, insisto, este universo de los no afiliados religiosamente es complejísimo, ¿no? Porque ahí entran otra vez, ¿no? Deístas, agnósticos, ateos y todo el universo del esoterismo occidental y mundial, porque al final del día, si bien hoy esto es un fenómeno muy presente en Occidente, pues también no se circunscribe a las fronteras occidentales. Es ante ello que un autor norteamericano del que les hablé la sesión anterior, Ross Douthat, escribe recientemente un libro que leí hace unos meses, este que está aquí, que se llama Believe, Cree. Y antes de que se me olvide, lo digo desde ahora, es un libro que está escrito no para creyentes, sino para no creyentes. Un poco como diciéndole, a ver, pues eh, el mundo nos propuso un camino que se suponía que conducía a la verdad que íbamos a descubrir por medio de la ciencia, y ese camino no ha cumplido con las promesas que hizo. Ahorita voy a regresar a ello. Y entonces tú te planteas con que sigues teniendo una serie de preguntas y necesidades espirituales y por lo tanto te plantas en la puerta de creer en algo. Y entonces te voy a explicar un poco ese camino que tienes por delante y te voy a invitar a que creas, ¿no? Diría Ross Douthat, vean, el subtítulo es fortísimo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo debería de ser religioso? Es un poco lo que quiere decir. Entonces, pero el punto es este, que es un libro complejo, porque tiene un montón de argumentos muy sofisticados, porque le está hablando a gente que duda de que lo sobrenatural exista, de que el espíritu exista, de que Dios o los dioses existan. Y Dodat quiere decirles a esos agnósticos, a esos ateos, que el tema de la creencia no es un tema irreflexivo e incompatible con sus convicciones, por ejemplo, sobre la ciencia. Entonces, lo que voy a hacer en el resto de la sesión es repasar el contenido de los primeros 5 capítulos de la introducción y los primeros 5 capítulos del libro de Dodat. Eh, Titulados El universo está de moda, La mente y el cosmos, El mito del desencantamiento, El caso a favor del compromiso, Grandes fes y grandes divisiones. Entonces, si les parece, comienzo con la introducción y retomo lo que ya les estaba explicando ahora. Ross Douthat dice, hace pues más o menos entre 500 y 300 años, el universo de la ilustración y del renacimiento y la ilustración nos prometieron que por medio de la razón íbamos a poder construir un sistema completo de verdades que iban a responder a las inquietudes, que iban a servir para que utilizásemos el mundo para generar progreso y que teniendo estas dos cosas, progreso material, riqueza y verdades todas, el mundo iba a entrar en una nueva era de armonía y de paz. Esa era la promesa. Y mucha gente la abrazó y negó el cristianismo y cualquier otra religión diciendo que eso no era sino eh, fe y que la fe era irracional y que si uno quería realmente servir a la verdad y a la humanidad, lo que tenía que hacer era abrazar este camino. Y él dice, ¿no? Si hoy hemos avanzado muchísimo por ese camino, cada vez más gente no cree. Y no obstante, el objetivo que me has prometido de una sociedad rica, en paz, armoniosa, ordenada, no se ha alcanzado. Al contrario, vivimos en sociedades que son cada vez más violentas y que están cada vez más divididas, que son cada vez más sectarias. Y por lo tanto, esta promesa original de la razón científica, pues no solamente no se materializó, sino que ahora debe ser cuestionada, ¿no? Debe ser cuestionada.
leo una brevecita de esta introducción. Dice, en todos los ámbitos, perdón, en todos lados, el misticismo está avanzando. La experimentación espiritual está nuevamente de moda y los agnósticos insatisfechos están nuevamente en la búsqueda de la gnosis, el conocimiento verdadero, ¿no? La experiencia divina. La gente está buscando experiencias divinas, comprender la arquitectura escondida del universo, las verdades ocultas. Entonces, luego entonces, si hay tanta gente insatisfecha, esto hace necesario defender no solamente lo espiritual, sino lo religioso. Y ahí se adentra, ¿no? Va a entrar al mundo de lo espiritual y de lo religioso. Bien, pasemos al primer capítulo, titulado El universo está de moda, y aquí es donde aborda el tema de la ciencia. Y más que decir que fe y ciencia son compatibles, que es por ejemplo la típica posición católica, Ross Douthat es católico, pero cuando se aborda el tema del conflicto razón, ordinariamente los católicos lo que te van a decir es que son dos caminos para acceder a la misma realidad y que por lo tanto son mecanismos para acceder a la misma verdad y que los descubrimientos de una y otra no pueden estar en conflicto, que siempre son complementarios. La razón hecha mano de la capacidad cognitiva natural de los seres humanos para poder adentrarse en el conocimiento de la realidad y la fe funciona a través del principio de autoridad. Y eso no es incompatible. Y luego a los católicos les encanta decir cosas como, de hecho, la mayor parte de las creencias que tenemos, aun aquellas que llamamos científicas, las asumimos por el camino de la fe. No la fe sobrenatural, sino la fe natural, ¿no? El típico ejemplo que yo pongo en la universidad es, yo jamás he visto mi páncreas, ¿no? Nunca he visto mi páncreas, espero nunca verlo. Y no obstante, estoy convencido por fe que lo tengo, ¿no? Porque alguien más que es autoridad me ha explicado que en mi organismo hay una serie de sistemas y esos sistemas funcionan gracias a la interacción de órganos y me han descrito todos los órganos que tengo en mi interior y los sistemas que funcionan en mi interior. Jamás he visto el 99% de aquello, pero creo que es verdad porque me lo enseñó alguien que sí lo ha estudiado, que ha hecho autopsias, que ha visto cómo funciona todo y que lo ha aprendido de otros que han estudiado esto a lo largo de siglos. Entonces resulta que el conocimiento por fe es el mecanismo ordinario a través del cual funcionamos en el mundo. Me subo a mi coche, pongo Waze y le digo, quiero ir a un lugar al que nunca he ido, ¿no? Y estoy echando mano de la ciencia y la tecnología, pero estoy actuando con fe en que la plataforma en cuestión me va a llevar efectivamente al lugar que estoy buscando. Yo no he recorrido ese camino, no tengo experiencia de aquello, ¿no? Entonces resulta que la fe es mucho más cercana a nuestra vida cotidiana que lo que ordinariamente creemos y aceptamos. Y no solo eso, sino que la fe ya ahora sí, en términos sobrenaturales, insisto, para los creyentes no está en conflicto necesario con la ciencia, al menos ciertos creyentes, estoy hablando de la Iglesia Católica, sino que es complementario, ¿no? Se podría decir mucho más al respecto, pero no es el caso. Eh, Simplemente decir que el camino que sigue Ross Douthat no es ese, sino que él, al contrario, él lo que dice es, órale, dices que la ciencia niega a Dios, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Y por lo tanto lo que hace es primero un análisis del estado de las cosas en el ámbito de nuestro conocimiento del universo. Se va al macrocosmos. Y después lo va a hacer también con el microcosmos y todo el conocimiento que tenemos de cómo funciona el universo en las partículas subatómicas. Y en ambos casos, lo digo desde ahora, él concluye que los últimos avances de la ciencia no solamente no niegan la posibilidad de la existencia de un Dios, o de dioses, o de lo sobrenatural, o del espíritu, sino que al contrario, lo insinúan. Entonces, por ejemplo, el tema del Big Bang, ¿no? Los últimos descubrimientos científicos han llegado a la conclusión de que el universo y el tiempo, como lo conocemos, iniciaron en un instante determinado, cuando todo lo que existe estaba concentrado en una sola, y aquí tal vez el lenguaje no sea el más preciso, pido una disculpa a los que se dedican a esto, pero en una sola unidad de materia
y que eso de repente explotó con una fuerza extraordinaria y que se empezó a expandir y eso dio origen al universo, dio origen al tiempo, es un proceso que continúa, el universo se sigue expandiendo después de esa explosión original y que existen huellas de esa explosión original, y ahí te explican un montón de huellas, eh, incluido el eco de aquella explosión, que persisten al día de hoy, ¿no? Y que son mensurables y que nos hacen asumir que esto es verdad, ¿no? Hace unos meses estuve en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Dallas, el Perot Museum, que es una cosa de locos. Y yo no soy muy dado a pasar tiempo en los museos de historia natural, me gustan mucho más los de historia y los de arte, pero aquí me metí buen rato a las salas dedicadas al origen del universo y al sistema solar. Fue una verdadera experiencia estética y sobrenatural, ¿no? Una cosa impresionante. Pero entonces dice Ross Douthat, ¿no? Que esta noción del inicio de todo, de la creación del universo, pues no niega eh, infinidad de narraciones religiosas sobre el origen del mundo, incluida la de la tradición judeocristiana, sino al contrario, le da forma, ¿no? Así fue como se obró este proceso, que de forma poética los textos sagrados, como por ejemplo la Tanaj la Biblia, nos describen en términos de Dios creando el universo en 6 días, ¿no? Y un séptimo día dedicado al descanso. Entonces, bueno, pues es un ejemplo muy resumido, ¿no? Estoy tomando solo algunos elementitos del texto, ustedes ya lo podrán leer. Otra cosa a la que le dedica tiempo y que me pareció espectacular es a que conforme vamos conociendo cada vez mejor el cómo funciona el universo, cómo funciona el sistema solar, cómo funciona la Tierra, cómo funciona la Tierra como lugar que alberga la existencia humana, vamos dándonos cuenta de que la noción de que el mundo fue creado para nosotros no es una noción irracional. Lo que él dice es que una variación mínima en infinidad de condiciones, de distancia, de velocidad, de temperatura y de muchísimas otras similares, una variación mínima haría inviable la vida en la Tierra, haría inviable la existencia de los seres humanos. O sea, realmente, entre más nos adentramos en el conocimiento científico, más motivos tenemos para admirarnos de que la vida y en concreto la existencia humana sean una realidad. Y de ahí a decir que todo el universo fue creado para crear para sostener estas condiciones únicas que son las que permiten la existencia de los seres humanos, hay solamente un paso. Bien, y luego, bueno, esto es bonito, ¿no? Otra cita. Nuestro horizonte creciente de conocimiento también ha revelado de manera consistente un sistema que está precisamente equilibrado, exquisitamente armonizado en las alineaciones necesarias para generar nuestro tipo específico de vida biológica, ¿no? Entonces, pues no, resulta que el conocimiento del macrocosmos no solamente niega la idea de que el universo fue creado en función de los seres humanos, sino que hace que la hipótesis sea al menos razonable. mm, ¿Cuáles son las alternativas? ¿No? Y él explica las alternativas. De entrada, que ese equilibrio perfecto que es milimétrico y sin el cual no podría existir la vida humana es fruto del azar, ¿no? Y entonces dice, ¿qué es menos creíble? ¿No? ¿Qué es menos creíble? O después se mete en las teorías contemporáneas de la posible existencia de muchos universos simultáneos y que este en donde nosotros existimos solamente es uno de tantos, ¿no? Y a continuación también dice, ¿no? Decir, bueno, pues sí, pero la existencia misma de ese universo en el contexto de muchos universos sería también ya prueba de lo único y extraordinario de esta situación en la que nosotros nos encontramos. Cuando se adentra en el microcosmos, también va haciendo una serie de descubrimientos y de razonamientos extraordinarios.
y en concreto se adentra en el universo de la mecánica cuántica y se detiene en una teoría que se llama la teoría de Copenhague o la interpretación de Copenhague, elaborada por dos de los más importantes científicos del siglo XX, Niels Bohr y Werner Heisenberg, eso es con H, no con W, me lo arreglo, eh, Heisenberg, que adentrándose en el conocimiento de los átomos y las partículas subatómicas, terminan concluyendo que no sabemos cómo funciona el universo, que el universo en un primer nivel, el que estudió Newton, o desde cierta perspectiva el que estudió y explicó Newton, parece que está conformado por realidades materiales que tienen una consistencia estable y sostenida, pero que cuando entras en el universo de las partículas subatómicas, esa solidez de las cosas se difumina y que no tenemos capacidad de saber si las cosas, si la materia en su punto de partida funciona como onda o funciona como partícula y que todo ello solo cobra sentido cuando es observado por alguien. Esa es la teoría de Copenhague, que el estudio de la realidad es lo que permite fijar el estado de las cosas materiales y poder decir es una partícula. Pero antes de que se haga ese análisis, la realidad funciona a la manera de una onda y por lo tanto está en movimiento y en cambio constante y por lo tanto no tendría por qué tener solidez. Otra vez, se me queda chico el lenguaje porque no es mi área de expertise, pero los remito al libro y estudien ustedes la teoría de Copenhague y verán de lo que estoy hablando. O sea, el punto es el siguiente, que la ciencia, por más que trata de adentrarse en el microcosmos, no encuentra un punto cierto sobre el cual construir todo, sino que el misterio crece. Y dice una cosa muy bonita, ¿no? Es decir, si la teoría de Copenhague es cierta, el Bohr y Heisenberg lo están aplicando al observador, al científico que está estudiando una realidad específica, pero no es incompatible con la noción de un Dios que es el observador del universo que le da consistencia al universo. Bueno, después hay un capítulo titulado La mente y el cosmos, en donde de lo que habla es de, al final del día, de la conciencia humana, del alma, de la inteligencia. Y comienza citando a un escritor norteamericano que en algún momento vio cómo funcionaban los estudios neurológicos que se empezaron a hacer en el siglo XX, que permitían detectar cómo los sentimientos, los pensamientos, todo lo que los seres humanos pensamos, hacemos, van teniendo un reflejo en las áreas del cerebro que se van iluminando. Y este escritor, a quien por cierto yo admiro mucho, que es Tom Wolfe, dice, ya, con esto ya no necesitamos creer en el alma, ya vimos que es pura materia, ¿no? Todo nuestro dinamismo interior no es otra cosa que áreas del cerebro que se están iluminando, que están empezando a funcionar. Y ya tenemos el mapa de aquello y lo podemos observar y lo podemos medir y pesar. Y a continuación, Daudat analiza aquella idea de manera un poco más exigente y dice, a ver, pídele a un neurólogo que te explique cómo funciona la inteligencia humana, diciéndole que no puede utilizar la palabra ubicación. O sea, no quiero que me digas qué parte del cerebro se enciende cuando estoy experimentando tristeza, dolor, ansiedad, cuando estoy haciendo un plan al futuro, cuando estoy experimentando terror o lo que fuese, ¿no? No quiero que me digas qué parte del cerebro se está encendiendo, sino quiero que me digas por qué pasa eso, ¿no? Y entonces resulta que ahí la neurología está en pañales y que por lo tanto el conocimiento que hoy tenemos en términos del funcionamiento del cerebro, otra vez, no niega, sino al contrario, parece presuponer la noción de conciencia, la noción de alma, que va más allá de lo meramente material, que demuestra que los seres humanos somos algo más que materia. Y no solo eso, dice a continuación, sino que esa inteligencia que tenemos, además, está hecha al dedillo, funciona perfectamente para conocer el universo. El universo, conforme más lo analizamos, nos vamos dando cuenta de que tiene un orden extraordinario y nuestra inteligencia, nuestra conciencia está hecha para embonar perfectamente
con ese orden racional, comprenderlo, expresarlo, analizarlo, hasta donde es posible hacerlo. Y entonces, otra vez él dice, eso pues habrá quien lo quiera explicar como evolución y por lo tanto azar, ¿no? Pero habrá quien lo quiera explicar diciendo es que aquí hubo un propósito creativo por parte de alguien, Dios, que decidió que así fuesen las cosas y que así fuesen los seres humanos y que los seres humanos pudiesen hacer esto. Otra vez, él simplemente lo que está diciendo es, no está afirmando la existencia de ese Dios. Lo que está diciendo es que la ciencia no ha dado explicaciones de la realidad, la conciencia, el alma, que hagan innecesaria o inviable la idea de que ese Dios existe. ¿Se entiende? Bueno, entonces, otra cita. Ah, no, este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Ok, sigamos. Luego aquí empieza ya a adentrarse en los temas religiosos, espirituales y religiosos. Y o sea, un poco lo que dijo es, la ciencia no ha negado que haya un lugar para el espíritu y la religión en el mundo que estudiamos racionalmente. Al contrario, parecería que hay una especie de confluencia entre la dimensión de lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Eh, e insisto, al menos la ciencia no ha negado eso. Entonces, se mete ya en ese universo y comienza con un apartado que se llama el mito del desencantamiento. Y un poco esta idea del desencantamiento es que eh, en la antigüedad, ¿no? Cuando cambiaban las estaciones y pasábamos de la primavera al otoño, del otoño al invierno, del invierno, bueno, perdón, del verano al otoño, del otoño al invierno, del invierno a la primavera, pues estaba pasando una cosa en el mundo y los seres humanos buscaban una explicación para aquello y los griegos y los romanos proponen toda la historia de Proserpina, ¿no? El rapto de Proserpina por Hades, esta diosa que 6 meses lo pasa en el inframundo y luego 6 meses se le permite salir a la tierra y entonces cuando las cosas vuelven a florecer y cuando se va al inframundo entonces otra vez todo se muere y llegamos al invierno. Es decir, era un mundo, esas explicaciones eran las propias de un mundo que estaba encantado, que tenía una serie de fuerzas y de seres, de presencias sobrenaturales, extraordinarias, que era lo que explicaba por qué el mundo funcionaba como funcionaba. Aparece la ciencia y esas explicaciones dejan de ser necesarias. Y entonces el mundo pierde su encanto, todo se vuelve racional. Entonces, Ross Douthat aquí va a abordar ese mito de manera muy particular, ¿no? Frente a las explicaciones meramente materialistas de la realidad, él empieza a analizar cómo en todo el mundo, incluido el occidente secularizado, siguen habiendo personas que enuncian y aseguran que viven experiencias de carácter espiritual. Entonces empieza a decir que hay distintos tipos de experiencias espirituales. Una primera categoría entra en las experiencias místicas, genéricas, algunas de las cuales no tienen una génesis cierta. De repente la gente experimenta una alegría desbordante, un sentido de unión con el universo, una profunda convicción de fraternidad, se sienten emparentados con otros. Y eso son una especie de experiencias místicas que en todo el mundo hay gente que las vive. Y luego hay unas inducidas, ¿no? Que la gente pues, realiza prácticas de meditación, por ejemplo, y de repente te sientes unido con el universo. Entonces explica esto en un primer nivel, habla de las posibles críticas a aquello, de las posibles respuestas, y a continuación se va a otro tipo de experiencias espirituales que él llama las personificadas, ¿no? Que ya no son solamente esta sensación genérica, más o menos inexplicable o indefinible, que puede vivir un budista, un cristiano, un ateo en algún momento determinado, sino que ya son experiencias que tienen nombre y apellido, ¿no? Me habló la Virgen, se me apareció Santa no sé cuál, me habló el Arcángel Miguel, ¿no? En fin, y entonces, pues ese es otro universo
de experiencias místicas muy difundidas en el mundo, que él otra vez analiza, critica, presenta posibles respuestas a las críticas. Y aquí no está diciendo nada definitivo, solamente dice, hay mucha gente que vive estas cosas, muchísima, miles, millones, millones de personas. Y luego se adentra en el universo de los milagros. Y de entrada, y aquí presenta unas estadísticas duras súper interesantes, hablando, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, esto del Near Death Experience, donde la gente sorprendentemente y en el mundo entero, quien ha vivido este tipo de procesos, donde en algún momento su actividad cerebral se detiene, son declarados muertos y después reviven, que es algo que está documentado, y sorprendentemente las explicaciones que la gente da de lo que vivieron, pues tiende a tener mucho en común, ¿no? Esto de que si veo una luz, que si toda mi vida pasa frente a mí, y él subraya, ¿no? Dice, qué curioso que cuando la actividad cerebral está disminuyendo, si no es que desaparece completamente, hay todos estos procesos cognitivos que después la gente expresa de manera similar en todas partes, ¿no? Y luego entra en el tema de las curaciones inexplicables y dice, si estuviésemos dando la clase en vivo, o sea, con ustedes enfrente aquí, les pediría, levanten la mano si ustedes conocen algún caso de una curación inexplicable, ya sea directamente o la esposa de fulanito o la tía de no sé quién. Y entonces resulta que hay una cantidad de curaciones inexplicables en el mundo entero que son de llamar la atención. Entonces, con todo esto como antecedente, él dice, un poco irónicamente, dice, ojalá hubiese alguna institución que se tome esto en serio y que lo estudie confrontando el supuesto hecho milagroso o espiritual con la ciencia disponible. Y a continuación dice, sí hay una, se llama la Iglesia Católica, porque en sus procesos de beatificación y canonización exige la realización de un milagro para determinar que la persona en cuestión efectivamente está en el cielo, ¿no? Son las categorías de los católicos. Y las reglas para aceptar ese milagro son unas reglas súper estrictas en donde la evidencia, el punto de partida es la evidencia científica, médica. Y son los propios médicos echando mano de toda su sapiencia científica los que tienen que decir que esto es inexplicable, no el curita, ¿no? O el devoto del santo en cuestión, sino que es un médico el que tiene que decir, aquí no hay manera de explicar por qué este que estaba así ahora está así, ¿no? Y entonces resulta que hay una serie de expedientes médicos vastísimos, científicamente construidos, que se convierten en evidencia de que en el mundo pasan cosas extraordinarias, de que el mundo sí está encantado, tal vez no en lo relativo a la primavera, ¿no? O al invierno, como se explicaba con el mito de Proserpina y Hades, pero sí con respecto a muchas otras realidades de la existencia humana que hablan del carácter espiritual de los seres humanos y de su interacción con otras fuerzas distintas a las humanas que también inciden en el mundo. Bien, y entonces ya con todo esto de por medio, o sea, diciendo la ciencia no ha negado radicalmente o demostrado radicalmente que Dios o los dioses, lo sobrenatural, el espíritu no existen. Por otro lado, los seres humanos, en infinidad de culturas, regiones, religiones, etcétera, siguen reportando experiencias que tienen que ver con la dimensión espiritual. La misma inteligencia humana, su funcionamiento con respecto al universo, nos habla de un carácter inmaterial y subsistente, y por lo tanto no es incompatible con la noción tradicional de alma, ¿no? En la tradición judeocristiana o nociones análogas en otras religiones, ¿no? Em, Luego entonces, parecería que hay motivos para creer. Y este capítulo lo titula así, el caso a favor del compromiso, ¿no? Voy a argumentar a favor de por qué hay que decir, hombre, pues sí creo, asumo una fe, ¿no?
En el siguiente capítulo va a responder o medio ayudar a responder la pregunta de, ok, asumo una fe, ¿cuál? ¿No? Si hay tantas, ¿cuál? ¿No? Entonces, otra vez, ¿no? Él dice, el orden, la perfección y el misterio del universo, más estas condiciones excepcionales para que la existencia humana se pueda dar en el mismo, más la persistencia de estas experiencias místicas y de hechos que son inexplicables y que podemos denominar milagros, más esta inquietud interior de los seres humanos que a pesar de todos los desarrollos científicos y tecnológicos, los llevan a seguir teniendo preguntas y necesidades espirituales, son motivo suficiente para sostener que es razonable creer en algo. Y entonces, a continuación, él aborda los dos temas que ya nos había dicho que quería desarrollar. O sea, puedes creer en la existencia del espíritu y buscar caminos de desarrollo del espíritu, o puedes, creyendo en la existencia del espíritu, asumir el camino de las religiones establecidas para poder alimentar el desarrollo de ese espíritu. Él hace esta distinción porque hoy es muy común, ya lo veíamos al inicio de la sesión, que la gente diga, yo soy espiritual pero no religioso, ¿no? O sea, yo sí creo en algún tipo de ser sobrenatural, de Dios o de principio, de fuerza, de energía, sí creo que yo soy algo más que materia, pero no voy a la sinagoga, ni voy a la mezquita, ni voy al templo, ni voy a la iglesia, sino que yo estoy siguiendo mi propio camino. Soy espiritual, no religioso. Con respecto de eso, en este capítulo hace una advertencia interesante y dice, oye, cuidado, ¿eh? Está bien, cada quien haga lo que quiera, con su vida lo que quiera, pero esto de seguir el camino de lo espiritual y no religioso suena muy sexy, ¿no? Suena muy libre, suena muy sofisticado, suena muy auténtico, pero conlleva unos riesgos que más nos vale tener en cuenta, ¿no? Y entonces, de entrada dice, meterse en el universo del espíritu es meterse en un área muy delicada de la existencia humana, que tiene sus peligros y sus retos. Y por lo tanto, asumirte como si tú fueras un experto en el tema del espíritu y que tú vas a encontrar el camino solito, te puede llevar a meterte en circunstancias que te van a terminar generando una terrible angustia, una terrible decepción, una terrible ansiedad o peor, ¿no? Entonces, te estás metiendo en un área importante y delicada de la existencia humana. No te lo tomes a la ligera. Al contrario, es muy razonable que busques el auxilio de un sistema de creencias y de prácticas, que son las religiones, para que te ayuden a entender qué es el espíritu y cómo se vive la vida del espíritu. De la mano de eso también dice, solos no se puede. Es muy difícil crecer en el espíritu en soledad. Y por ello es muy útil que además de tener un mapa que alguien te da para entender por dónde hay que caminar en materia espiritual, que también tengas una comunidad, algún tipo de comunidad que se convierta en camino para aquello. Y entonces conviene asumir alguna religión. Y hay muchos tipos distintos de religión, desde las más tradicionales hasta las alternativas. Y por lo tanto, pues hay muchos mapas que puedes seguir, ¿no? Y ese es el tema del siguiente capítulo. Entonces llegamos finalmente a grandes fes y grandes divisiones. Entonces, ya estuvo, ¿no? La ciencia no es excusa para no creer, al contrario, la ciencia conforme más avanza nos va llenando de perplejidades que hacen plausible la creencia en Dios, en los dioses, en lo sobrenatural, en el espíritu. Las propias experiencias humanas así lo demuestran y las necesidades del corazón que están ahí siempre permanentes no lo niegan. Entonces, ok, y puedo decir, voy a desarrollar mi espíritu solito. Y él te dice, cuidado, te estás metiendo en un área problemática, estás desperdiciando la experiencia de siglos y siglos y siglos de seres humanos que se han tomado esto realmente en serio. Y además, en soledad, te asumes como si tú fueras un experto en el espíritu, cosa que no eres, nadie es, de suyo, menos on the get-go, al inicio, ¿no? Entonces, sé razonable y asume que tienes que seguir el mapa que alguien más hizo. Al menos experimentalo.
Y entonces uno le contesta, decir, oye, sí, pero yo me asomo al mercado de las religiones y veo que hay muchísimas. Y que unas dicen que hay que ir de aquí para acá y otras dicen que las paradas son estas y otras dicen que... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué religión asumo? Acuérdense, el libro está escrito para personas que no creen, ¿no? Y entonces aquí ya me traicionó la animación, las despliego todas y sigo, ¿no? Pues él comienza diciendo, a ver, hay de entrada, tú pregúntate qué camino quieres seguir. Ve haciéndote una serie de cuestionamientos que te permiten ir acotando el universo de opciones que tienes enfrente hasta que tú digas, bueno, pues yo creo que debería de explorar este camino religioso. Entonces, de entrada, dice, tienes dos opciones. Te puedes ir por una religión minoritaria y alternativa, todo este universo que incluso ya ponerle el nombre de religión ya es a veces exigente, ¿no? Por ejemplo, del esoterismo occidental del que hablábamos antes, o te puedes ir por el universo de alguna de las grandes religiones ya establecidas, las muchísimas que hemos visto, ¿no? Y entonces tú escoge el camino de las minoritarias y alternativas o de las grandes. Ten en cuenta que las minoritarias y alternativas ordinariamente no tienen ningún tipo de claridad, magisterio, tradición prolongada, más bien lo que tienen son individuos que te proponen ideas, que muchas veces también son súper contradictorias, y en cambio las grandes religiones ordinariamente tienen siglos y siglos y siglos de organización y sistematización que les dan una enorme coherencia, ¿no? Ok, entonces él te va a proponer, es mucho más razonable, si vas a adentrarte en este mundo, entrar por el lado de alguna religión tradicional, bien establecida, clara, probada a lo largo de siglos, ¿no? Y en el universo de las grandes religiones, de entrada te vas a topar con dos opciones. Hay religiones que son solo guías morales, lo que en el curso hemos llamado las religiones que son consideradas escuelas ético-filosóficas. ¿Se acuerdan? ¿No? Como el confucianismo, el taoísmo, eh, tantas otras que mencionamos, donde los dioses no existen, ¿no? Y en cambio hay otras religiones que no te dan solamente esa sabiduría y esa sapiencia, sino que te proponen una puerta a las experiencias religiosas. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Quieres un camino de armonía con la naturaleza y tus hermanos, los seres humanos, o quieres un contacto con lo sobrenatural? No, pues un contacto con lo sobrenatural. Ah, perfecto. Pues entonces, ahí hay distintos tipos de experiencias religiosas que te están al alcance, ¿no? Y él hace una categorización muy interesante entre las religiones experienciales y las litúrgicas, a lo cual no voy a entrar, ahí está el libro. Pero entonces dice, ok, ya está. Entonces quieres una religión donde haya dioses, donde haya lo sobrenatural, donde haya un mundo más allá y no solo este mundo. Entonces, de entrada, pues esas religiones las dividimos en dos grandes categorías, las politeístas y las monoteístas. ¿A cuál te quieres apuntar? Y entonces empieza a explicar un poco las visiones propias de aquello. Después, otro criterio es el tema del destino eterno. ¿Qué intuyes, no? ¿Qué intuyes? Que cuando mueres reencarnas y que reencarnarás a lo largo de miles y miles y miles de años hasta que finalmente te liberes y te fundas con el todo, o más bien crees que en esta vida te la juegas toda y que al final va a haber un juicio y en función de aquello se te va a castigar o a premiar con respecto de cómo viviste tu vida, ¿no? Que hay muchas religiones que lo proponen, no solamente el judaísmo o el cristianismo. Entonces, el destino eterno también te va ayudando a entender el tipo de religión que te sientes llamado a vivir. Y lo que le dice a la gente es, anímense, anímense. Y no crean que dar el paso hacia una práctica religiosa los compromete para siempre con esa religión. Tal vez sea solo un punto de partida, un inicio de un proceso, y después eso los va a llevar a otro lado. Leo este párrafo larguito, pero sustancioso al respecto. Tu elección podría ser en última instancia la equivocada, pero la correcta para ti en el momento. O la equivocada, pero con suficiente de lo que está bien en ella como para marcar una diferencia importante en tu vida. Y si al final tu conversión inicial no te convierte a la verdadera fe,
La religión a la que entres habrá adquirido con suerte suficiente verdad y sabiduría en su largo desarrollo como para servir de escalera hacia arriba, desde el lodo del sinsentido y las trampas de la indecisión hasta aquello que se supone que debe ser el plan completo de tu vida. Es bonito, ¿no? Es decir, avanza, crece, adéntrate en estos caminos de sabiduría acumulada a lo largo de siglos, comprométete con uno de ellos y después sigue buscando hasta que encuentres tu hogar, tu casa, el lugar donde digas, esta es la verdad. Y yo hoy que releía esto pensaba en San Agustín, ¿no? Quienes no conozcan la historia de Agustín de Hipona, un santo católico de finales del periodo antiguo, eh, previo a la caída del Imperio Romano. San Agustín tiene una biografía personal que coincide con lo que acabamos de leer, ¿no? O sea, él primero pasó por infinidad de sistemas de creencias a los que asumía en plenitud y con gran convicción y después los criticaba seriamente y decía, no, esto no es, hasta que finalmente llegó a la religión donde dijo, esta es mi casa, este es mi hogar, esta es la verdad. Y entonces, pues fue maniqueo y fue gnóstico y fue infinidad de neoplatónico, hasta que al final llegó al cristianismo. Pero el punto es ese, ¿no? Que tenía este corazón inquieto, que es un nombre que se le suele asignar a las biografías de San Agustín, que estaba buscando y se tomó en serio los reclamos de su espíritu. Bueno, hasta ahí con una perspectiva para los no creyentes que se preguntan, oye, ¿el tema de la religión hoy sigue siendo razonable? Y si sí, ¿cómo le entro? Y ahora, rápidamente, para los creyentes en una determinada fe, en este caso vuelvo a lo que ya había anunciado el catolicismo, una breve reflexión. La clase pasada les contaba de Bishop Barron y del encargo que le dio la Conferencia del Episcopado Norteamericano de hacer un estudio sobre cómo conseguir que los jóvenes se vuelvan a interesar en la fe. Y les contaba que presentó los resultados en una reunión de los obispos con un video titulado Reaching Out to the Unaffiliated, ¿no? Vamos a buscar a los no afiliados. Y lo que él dice es, hay cuatro cosas, en particular está hablando de jóvenes, que son caminos eficientes a través de los jóvenes, de los cuales los jóvenes se pueden encontrar de nuevo con la fe y con Dios. De entrada él dice, no tengamos miedo a utilizar los medios digitales, porque los jóvenes pasan ahí la mayor parte del tiempo y entonces asumamos que por ahí tenemos que salirles al encuentro e invitarlos a después tener un encuentro cara a cara para profundizar en lo que se les está proponiendo. Luego, la iglesia hace infinidad de labores de servicio a la dignidad de la persona. Tal vez un joven no comulga con las creencias de la iglesia, pero va a sentirse compelido a ayudar, eh, invitado a participar en las labores de servicio y de cuidado de la dignidad humana. Invita a la gente a servir, a luchar por la justicia. Y eso se convierte en camino de encuentro con la fe, con los creyentes y luego con el Dios en el que los creyentes creen. Lo mismo dice de la belleza. La iglesia toda la vida ha hecho esto, por eso las iglesias cristianas en general, bueno, católicas, ortodoxas, tienen profundo compromiso con el tema de lo bello como mecanismo de transmisión de la verdad de Dios y y de exaltación del espíritu para disponerlo al encuentro con lo divino. Entonces, dice la belleza de la liturgia, la belleza de la música, la belleza de nuestros templos, tienen que ser camino, o pueden ser camino para que haya jóvenes que se encuentren con la verdad. Y luego también dice, es decir, denles respuestas. Tienen muchas preguntas y creen que no creen en lo que la iglesia propone, pero ni siquiera saben lo que la iglesia realmente propone. Ordinariamente los creyentes no lo saben. Entonces, tomémonos en serio el estudio y transmisión de la verdad. El Papa Francisco, y con esto termino, pues fue un gran proponente de todo esto, ¿no? Evangelicemos de una manera nueva y distinta, atractiva, y decía que esta evangelización tiene que estar dirigida a los que no conocen a Dios o quienes lo han rechazado. Y no muchos de ellos en su interior siguen teniendo una profunda inquietud, ¿no? Es bonito como lo dice el Papa. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidas por una nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. Y entonces ante ello, ante ese universo de necesidad que la gente sigue teniendo,
Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Y luego esto es muy bonito, como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable, y no como quien impone una nueva obligación. Y luego dijo esta frase que fue muy polémica, ¿no? La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y el Papa León XIV a los católicos les acaba de escribir una exhortación apostólica, Dilexi Te, en donde les dice esto, es decir, la iglesia, nadie nos va a creer si no nos ven amando y sirviendo a los demás. Eh, entonces, termino solamente diciendo que pues, a este mapa hemos recurrido en muchas ocasiones en el curso para ver cómo han evolucionado las religiones, cómo se han establecido hoy en su mayoría en el mundo. Hemos visto ya las dinámicas internas que están mermando la fortaleza de muchas de estas religiones en zonas específicas del orbe. Hemos visto también cómo hay otras zonas donde esas religiones, alguna vez incipientes, hoy van cobrando fuerza, como por ejemplo el cristianismo en África o en Asia. Y por lo tanto, pues sabemos que este mapa se mueve, cambia. La historia de las religiones es antiquísima, pero va a continuar por siempre. Porque al final del día el espíritu humano así lo demanda. Y es un poco lo que Ross Douthat está tratando de argumentar en su libro de Belief. Pero bueno, pues espero que haya sido útil e interesante este largo recorrido. Para mí ciertamente lo fue. Les agradezco que nos hayan acompañado todo este tiempo en ello y los esperamos con mucha ilusión a la próxima. Hasta luego.